Bueno, muchas gracias. Mi ponencia se titula Teoría de las correspondencias y simbolismo pictórico en la obra de José María Eguren. Bueno, en realidad en un poema, ¿no? En la barca luminosa de Sombra, que fue el tercer poemario que venía luego de La canción de las figuras en 1921, ¿no? Yo quería tratar la teoría de las correspondencias no solo desde Baudelaire del siglo XIX, ¿no? Sino desde un autor místico, un filósofo que fuera anterior a Kant, que se llama Emanuel Swedenborg, ¿no? Él tiene digamos, una gran trayectoria que corresponde a la escritura sobre la mística y la trascendencia espiritual en el siglo XVIII, ¿no? Así que voy a empezar un poco por su biografía, ¿no? Rápidamente, pero lo que quiero hacer es engarzar la teoría de las correspondencias de Swedenborg con el simbolismo pictórico francés en la barca luminosa, ¿no? Emanuel Swedenborg fue uno de esos hombres, como Jacob Hoehn o William Blake, a los que se suele considerar visionarios. Fue un hombre que accedió a un conocimiento directo de realidades de orden trascendente, realidades que en condiciones ordinarias están veladas para la mayoría de los seres humanos. Swedenborg, en particular, fue menospreciado en su tiempo por Kant y otros referentes de la racionalidad de la época, pero también suscitó adhesiones incondicionales al punto de dar lugar a la creación de una iglesia swedenborgiana, inspirada en sus enseñanzas. Sus visiones consisten en relatos de tipo descriptivo, muchas veces de tono anecdótico, acerca de la estructura del cielo, de los ángeles y de la relación de esos con la naturaleza terrena y de los hombres. En el caso de Swedenborg, sea cual sea la verdad y el alcance que se quiera reconocer a esta experiencia visionaria, lo que nos interesa hoy es el contenido específico de sus visiones, pero también el hecho de que, a diferencia de otros visionarios y místicos, Swedenborg tenía una clara conciencia teórica, podría decirse, de fundamento en sus visiones. Esta conciencia teórica se manifiesta en la referencia constante en su obra a la ciencia de las correspondencias, que es un antiguo saber metafísico y cosmológico, ¿por qué no también ontológico?, inherente a la humanidad como tal, pero perdido en el curso del progresivo alejamiento del hombre respecto de su raíz y de su centro espiritual originario. La teoría de las correspondencias en realidad nace en el siglo XVIII como tal, ¿no? Y Swedenborg ya había desarrollado algunas ideas antes que el concepto poético, que el sistema poético de Baudelaire en Las flores del mal, ¿no? Entonces, la noción más general que puede darse de la teoría de las correspondencias podría enunciarse diciendo que todo en el orden natural y humano tiene una correspondencia con el orden espiritual. Y esto es válido tanto para la naturaleza y la humanidad consideradas en su conjunto como para cada objeto natural y humano, considerado en una realidad singular. Entonces, según la teoría de las correspondencias, el cosmos y la humanidad encierran detrás de su apariencia visible un significado de carácter metafísico. Cada cosa, animal, planta, mineral o asunto tiene un interior espiritual. Y de acuerdo a esa dicha ciencia de los fenómenos y elementos naturales, tanto como el cielo o las nubes, el sol o la luna, los animales o las plantas o cualquier objeto, tanto como los símbolos humanos, reconocidos como tales, y los símbolos religiosos e incluso poéticos, tienen un sentido interno que es habitual y que se asocia al sueño, pero no solo al sueño, sino también al alimento espiritual, que corresponde y que todo ello tiene un sentido y converge con un significado espiritual, ¿no? Yo vinculaba a Swedenborg, ¿no? Porque de lo que se trata en realidad es de simbolizar analógicamente los objetos del mundo real, ¿no? De algún modo lo que realiza Eguren en toda su poética es tratar de evocar objetos poéticos y de evocar objetos de la realidad que son transformados, alucinados mediante visiones, ¿no? Pero todo ello lo realiza en una atmósfera
en una atmósfera distinta que es transformada no solo, digamos, poéticamente, sino que hay detrás todo un concepto, ¿no? Un concepto sistemático de tal, ¿no? Y la cromaticidad, por ejemplo, tiene que ver mucho, ¿no? De hecho, el simbolismo pictórico, ya como lo veía Eguren en su época, por ejemplo, a Eguren le gustaba mucho la pintura de Pierre Puvis de Chavannes, ¿no? Que era un francés que empezaba a hacer un tipo de pintura que mediante pinceladas y mediante tonos pasteles, tonos medianos, ¿no? Que no eran tonos de colores enteros, sino que eran difusos, trataba de transformar la representación de la realidad, ¿no? Entonces, muchas veces vamos a observar en la poesía de Eguren que el objeto está difuminado cromáticamente, ¿no? O sea, desde la entrada del poema hay algo que aparece lentamente, ¿no? Es una presencia que empieza a aparecer en un continuum de versos, ¿no? En cada unidad estrófica. Y eso ocurre en la mayoría de los poemas, ¿no? Por ejemplo, uno de los más conocidos en Los Reyes Rojos, por ejemplo, el simbolismo cromático que hay allí es que lo que primero circunda es una atmósfera con un color denso y con un color que pertenece a una atmósfera intermedia, ¿no? O sea, no es un color, digamos, figurativo, no es un color que pertenece o corresponda a una plástica figurativa. Es un color que se encuentra dentro ya de otro tipo de arte, ¿no? De un arte que ya estaban haciendo en realidad, pero que justamente junto con el simbolismo pictórico que se percibe en la obra de Eguren, también existía por esa época, aparte del simbolismo pictórico, otro movimiento, ¿no? Que era por ejemplo las cromaticidades del impresionismo. O sea, en realidad me había olvidado un poco porque justo cuando se está dando el simbolismo pictórico, el impresionismo o sea, se encuentran, ¿no? No son movimientos que finalizan en un año preciso y continúa el otro movimiento, ¿no? O sea, son movimientos que se asocian y que llegan a encontrarse, ¿no? Ahora, pero con respecto al impresionismo, por ejemplo, de lo que se trataba y de lo que también se puede observar en Eguren, es que hay pinceladas, ¿no? y cromatismos que se encuentran en el poema, ¿no? y que desvinculan, ¿no? la realidad y la ficción. Me refiero al locutor poético y a su objeto de deseo, ¿no? Yo en realidad estaba pensando en la barca luminosa, ¿no? Voy a tratar de hacer una introducción. Voy a leer la primera unidad estrófica de la barca luminosa para que más o menos se vayan dando cuenta, ¿no? De José María Eguren. Al dormido viento de la noche templada y al mágico relente de la dulce marea, amiga de la costa, una barca encantada, con brillos estelares en el Ancón albea. La segunda unidad estrófica dice lo siguiente: es barca misteriosa que en los días lontanos me trajo blandamente la esperanza querida, con las variadas notas de fulgores galanos y nítidos arpegios de luz estremecida, ¿no? O sea, lo que yo noto aquí es que desde el primer verso la atmósfera que introduce Eguren es una atmósfera nocturna, una atmósfera que está flotando dentro de una realización de espacio, ¿no? O sea, él pone en escena ya una barca encantada, pero el espacio que lo precede es un espacio que aparece nunca de súbito, ¿no? Aparece lentamente y aparece con colores, aparece con música, ¿no? Entonces, es más o menos una especie de sinestesia lo que se está formando, ¿no? O sea,
En la primera unidad, en los versos que acabo de leer, hay una especie de orquestación de música, de perfumes, de colores que se van mezclando, mediante los cuales aparece la barca luminosa, ¿no? Dentro de la barca luminosa hay una mujer indiana, hay una mujer que proviene de Oriente y que es en realidad el objeto de deseo del locutor, porque ella es un objeto imposible, ¿no? Ella es algo así como el ideal poético, su ideal poético que es absolutamente inaprehensible, ¿no? Y que escapa de lo real, ¿no? Entonces ella aparece en el segundo segmento del poema. El poema en realidad yo lo he dividido en 4 segmentos, ¿no? El primer segmento es la aparición de la barca, la aparición de la barca. El segundo es la aparición de la indiana dentro de la barca luminosa. El tercer segmento es el canto que evoca, el canto que describe a la barca mujer. Yo le he escrito así, ¿no? Porque la barca se transforma y da paso a la aparición de una mujer. Y el cuarto segmento es una especie de cuestionamiento y de reflexión sobre la muerte como metáfora, pero más que nada es una reflexión sobre la imposibilidad de aprender concretamente su objeto poético, ¿no? Entonces, en la segunda estrofa aparece la indiana, y la indiana aparece también con ciertos colores que son, por ejemplo, el blanco, ¿no? Torna su rondinela con blancor de mañana, desnuda y abrillanta la peña lagrimosa, donde junto a la orilla está mi dulce indiana con tenues lecitudes de vespertina rosa. Y hermosea sus ojos con brillo titilante y su pálido rostro con un alba hechicera, destaca sus cabellos con un nublón distante y ciñe de ternura la viva sangre y vena. Por ejemplo, algo que puedo decir aquí de este poema, de esta sección que me impresiona, es que Eguren utiliza elipsis, ¿no? Elipsis para hacer aparecer y desaparecer ciertos elementos, ciertos detalles dentro de los poemas, ¿no? Por ejemplo, nunca observamos cómo es que aparece concretamente el personaje de Indiana, ¿no? O sea, la barca llega transportada, flotando, o sea, dentro de una atmósfera flotante, ¿no? Y de pronto él dice, junto a la orilla está mi dulce indiana, ¿no? Esta indiana en realidad ha venido dentro de la barca, ¿no? Pero hay una elipsis, ¿no? O sea, nunca se describe cómo es que ella desciende, cómo es que ella baja, ella simplemente aparece, ¿no? Es una presencia mágica además y misteriosa. Por eso es que el enigma es lo que más se desarrolla aquí dentro del poema, ¿no? El tercer segmento es el segmento del canto. El segmento del canto, al ensueño y también a la barca que se ha transformado o que ha dado pase a la mujer, ¿no? Porque la barca es un transporte, es el mecanismo que transporta la magia y que va transformando a medida que se desarrolla la cromaticidad del simbolismo pictórico, ¿no? en esta sección. Entonces, el tercer segmento, voy a dar algunos versos del tercer segmento. Ha llegado la calma celestial, amor mío, viene a tus pies el sueño del agua silenciosa. Y esta noche infinita, esta noche de estío, amores nos envía la barca luminosa. Llegan con brillanteces de lluvia marina y de dorados tumbos con místicos sonares, y al resplandor dormido, la dulce de Casina nos cuenta melodiosa el amor de los mares. En ese tercer segmento, tanto el ensueño que producen las distintas sensaciones que se mezclan, como por ejemplo el color brillante, el fulgor, la humedad del mar, ¿no? La humedad del mar y de la dulzura. Él en realidad lo que conforma, yo
en cuanto a las figuras retóricas, en realidad es un conjunto, es una gran macroimagen, digamos, de lo que podría ser una sinestesia percibida, ¿no? por el lector. Entonces, en el tercer segmento lo que se produce es un canto tanto de la barca, de la mujer y de lo que sería su ensueño, ¿no? Su ensueño de tener y de poder contemplar extasiado siempre esa belleza detenida, ¿no? Digo que es una belleza detenida porque el simbolismo también pictórico de lo que trata es de contemplar imágenes en movimiento, pero no un movimiento de tipo romántico, ¿no? O sea, no es un movimiento borrascoso. La barca aparece lentamente y aparece en aguas tranquilas, aparece en aguas que no se mueven demasiado, ¿no? Los tonos son tonos pasteles, son de algo, son de una escala de grises, ¿no? En el cuarto segmento hay una especie de lamento del locutor poético por no poder, digamos, mantener la presencia de la barca y tampoco de la mujer que emerge de ella. Leo algunos versos del cuarto segmento. Ay, durará esta llama que gentil nos rodea, con mágico preludio de amores y alegría. Fenecido el encanto de la barquilla dea, continuarán tus besos fervientes con el día. Oh, tu mujer divina, con el radiante hechizo de luces pasionales que te circunda y dora, me olvidarás, oh bella, que el noble cielo hizo para ser la ternura del alma que te adora. Y volverá la lumbre que vivamente avanza hacia el confín distante de la mar tenebrosa, prendida en la onda oscura su estela de esperanza, al oriente ha virado la barca luminosa. En este cuarto segmento es importante notar que se ha producido nuevamente otra elipsis de la mujer, ¿no? O sea, la mujer aquí es básicamente una metáfora del objeto de deseo, de la poesía, y de esta poesía que es sugerente además, pero que nace de un encanto y de una contemplación, ¿no? De una contemplación detenida. Por ejemplo, la elipsis que se ha producido se ha dado en el momento en que él dice, en el locutor dice, que ya está contemplando la barca que se va, ¿no? O sea, el canto llega hasta oh, tu mujer divina con el radiante hechizo, etc. Pero de pronto, nunca nuevamente se ha visto subir a bordo a la mujer indiana, ¿no? A la barca. Simplemente el locutor señala, y volverá la lumbre que vivamente avanza hacia el confín distante de la mar tenebrosa, prendida, es decir, simplemente la observa marcharse y nuevamente la observa desde las mismas aguas tranquilas y desde una atmósfera que está, digamos, absolutamente densa, digamos, dentro del espacio contemplativo del poeta, ¿no? Ahora, el misterio y el enigma de esta mujer se da tanto porque la barca que la transporta es una barca que proviene de otro mundo, ¿no? Porque, digamos, cuando Guren pone el motivo de la barca luminosa, lo que creo es que la barca es una especie de nexo, ¿no? Entre dos mundos, entre un mundo que tiene colores y formas definidas y entre otro mundo que es el mundo del poeta y que es un mundo que es absolutamente distinto, pero en el sentido de que está transformado y de que quiebra y rompe las normas de la realidad, ¿no? Digamos, es un mundo fantástico. Entonces, en ese mundo viven todos los personajes de Guren, en ese mundo aparece la barca luminosa lentamente y desde ese mundo es que trae en su vocación a la mujer indiana. La va trayendo a través de un lago en realidad y la va trayendo a través de aguas tranquilas y la va transportando lentamente a su vocación, ¿no? El tema de la evocación es también interesante porque
de lo que se trata, de lo que trata este poema es del encuentro de dos seres, ¿no? Hay un ser imaginado que es la mujer indiana, y la representación del locutor poético, ¿no? que es el mismo poeta que añora aquellos tiempos lejanos en que venía la barca luminosa y aquellos tiempos en los que vuelve la barca luminosa y en los que nuevamente regresa, ¿no? Entonces, el tema es ese tipo de encuentro entre dos seres. Y al poeta, a la voz poética, le parece absolutamente improbable e inverosímil que llegue a ocurrir un tipo de encuentro físico con ella, ¿no? con la mujer indiana, el concepto de deseo. Lo único que ocurre en el poema es un tipo de ficción representada de un encuentro carnal y de un encuentro amoroso. Voy a leer algunos versos de los que voy a dar cuenta de lo que digo. De la barca los rayos nos alumbran clementes, veo color de luna tu semblante adorado, y al frío de la playa se realizan ardientes, luminosos y tristes los versos que he soñado. Te siento en el encanto, te siento en la armonía que tienen las nereidas de lánguida dulzura. Bajo la luz plateada cerca de la sombría un sueño me parece de indecible ventura. Es decir, lo que realiza el locutor poético es crear un nuevo sistema, es crear una zona intermedia que está junto a la belleza y a la mujer representando, ¿no? O sea, no se trata de un sueño en realidad. O sea, este hecho no ocurre dentro de un sueño, este hecho ocurre dentro de un sueño que es recreado y que para el locutor es tomado como verdad. Este es el mundo de verdad de Guren, es decir, es un cambio es un cambio estratégico, ¿no? y además también, ¿por qué no retórico? En el sentido de que para el Guren el ensueño, la fantasía, lo onírico es también una nueva propuesta de realidad, ¿no? O sea, es también realidad el sueño. Y entonces todos esos personajes que pueblan estos mundos son tomados y vinculados analógicamente a otros y remiten a un mundo interior, ¿no? O sea, la barca luminosa, los reyes rojos, esa mujer indiana, son objetos que se vinculan analógicamente dentro de la teoría de las correspondencias. Y que remiten a otro mundo, ¿no? Un mundo que se revela contra el orden establecido, es decir, contra la narración figurativa, contra el mismo realismo pictórico, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, de hecho, el simbolismo cromático, el impresionismo que también utiliza Guren, son también elementos importantes dentro de su poesía y dentro de lo que viene. O sea, dentro de lo que conlleva, ¿no? Que es también una propuesta, un nuevo planteamiento de hacer poesía, ¿no? Ahora, el tema es también ahora, el tema también es que, por ejemplo, dentro de las flores, dentro de las flores del mal, el artista moderno trata de expresar una percepción del mundo, ¿no? que viene dado a través de una convergencia de imágenes sensoriales y de una visión, digamos, que no trata ya de desintegrar o de separar los objetos de la realidad, sino que trata de unirlos. Y para unirlos, ¿no? Y para remitirse a ese mundo interior, de lo que se trata es de provocar a grandes rasgos la imaginación del locutor, ¿no? Entonces, la imaginación es el eje central de la poesía de Guren, es el eje central también a través del cual aparece la barca luminosa, que se contrapone a la realidad, ¿no? y a los planteamientos racionales que lo que realizan es desintegrar el objeto real, ¿no? O sea, lo seccionan, lo dividen y no lo dejan evocar,
más allá y no lo simbolizan, ¿no? Entonces el eje central es el simbolismo, pero también es esta configuración nueva de supeditar, ¿no? De supeditar, de no supeditarse a la realidad mediante temáticas oníricas y demás, ¿no? Ahora recordamos, por ejemplo, que tanto en La Barca Luminosa, o sea, es notorio encontrar de simbolismo la sugerencia, la musicalidad, ¿no? Pero recordemos también que el simbolismo no fue únicamente literario, ¿no? O sea, los movimientos artísticos en realidad venían dados por nuevas percepciones conceptuales de los tiempos, ¿no? De cómo se percibe la realidad. Entonces se nutrían o sea, esto cambiaba junto con el arte, ¿no? Entonces la palabra para él es también un símbolo y es también una imagen. Pero de eso era lo que decía cuando hablaba de simbolismo, ¿no? Para él el simbolismo pictórico es también el simbolismo de la viva palabra, ¿no? Lo toman nuevamente como un objeto dentro de La Barca Luminosa. Bueno, ahora finalmente quería leer algunas. Sí, yo ya termino. Finalmente quería leer algunas líneas que podía escribir acerca de, más o menos, de la correspondencia que existe entre Guren y Las Flores del Mal, ¿no? Especialmente en ese poema de correspondencias de Charles Baudelaire. Todos sabemos que existen entre estos objetos secretas afinidades que la imaginación permite develar, ¿no? La visión analógica de Guren constituye la más profunda forma de aprehensión en la realidad y también permite desvelar las secretas relaciones que guardan los objetos entre sí, los objetos del mundo real y figurativo. Baudelaire junto con Guren contraponen a la razón la imaginación. La primera sería desde el punto de vista disgregadora, analítica y separatista. Dividen, cortan el objeto real. Pero frente a esto existe una razón que es paradójica y que es científica. La imaginación es la más científica de nuestras facultades, porque solo ella es capaz de comprender la analogía universal. Muchas gracias.